bien, como sabemos, Estados Unidos no entró finalmente en cesación de pagos, porque se llegó a un acuerdo de último minuto entre republicanos y demócratas. Se ha decidido aprobar un financiamiento público, es decir, el presupuesto público, digámoslo así, hasta el 15 de enero, es una cosa temporal, y elevar el techo de la deuda para que se pueda pagar la deuda, precisamente los compromisos, hasta el 7 de febrero. Es una solución temporal. No se sabe qué va a pasar a partir de ahí. Bueno, estamos con dos distinguidos conocedores de estos temas, que son Charles Philbrook, director de Estudios Internacionales de Datum, y Leda Pérez, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, esta es una solución temporal, se está postergando todo, se va a reactivar esta disputa tremenda, esta mega titánica disputa antes del 15 de enero nuevamente, sin solución. ¿Cómo ven el asunto? Bueno, en realidad, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. En realidad es muy poco tiempo, ¿no? O sea, vamos a volver a discutir esto el 15 de enero y después tenemos hasta el 7 de febrero para decidir si se levanta o no de nuevo el techo. Pero creo que para entender este tema, creo que tenemos que ponernos en el contexto de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? O sea, si miramos al dilema, en realidad este cierre ha sido un síntoma de un mal mayor, mucho más profundo, ¿no? Y yo quisiera comentar sobre tres temas en realidad, ¿no? Uno es que desde los años 20 en Estados Unidos no vemos la cantidad de inequidad, el nivel de inequidad que estamos viviendo en Estados Unidos desde ese tiempo, ¿ok? Y esto es algo que sí... Desigualdad. Desigualdad, exactamente. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que no nos podemos olvidar que la cara de Estados Unidos literalmente ha cambiado. O sea, desde la Casa Blanca hasta los niños que están naciendo. En el año 2011, el censo del país concluyó que por primera vez en la historia de Estados Unidos habían más niños no blancos por debajo de la edad de 1 año. ¿Okay? ¿Ah, sí? Sí, así es. O sea que para el 2050 más o menos se calcula que la población blanca de Estados Unidos será la minoría. ¿Okay? El tercer tema en realidad es un tema que estamos viendo más frontalmente en estos momentos y es el tema de una radicalización, ¿no? De lo que hemos visto encarnado por este partido de té, tal vez se puede decir en español, el Tea Party, que creo que ya todo el mundo entiende lo que quiere decir. Y hay esta radicalización de un grupo minoritario, una bancada dentro del Partido Demócrata, que ha causado estas divisiones, incluso dentro del Partido Republicano. Vamos a tener que ver cómo esto afecta. Y la conclusión de todo esto es que el 1 de octubre, se ha dicho, se cierra el gobierno, pero el telón de fondo detrás de todo esto son algunas preguntas bastante básicas. En primer lugar, ¿qué rol juega el gobierno? ¿No? Esta está la disputa, ¿qué rol y qué financia el gobierno? ¿Para qué y para quién está financiando? ¿Cuál es el rol del Estado? Exactamente, ¿cuál es el rol del Estado? Del gobierno federal, digamos. Del gobierno federal, ¿no? No es casualidad que el gobierno cierra el día o el día antes en que está a punto de lanzarse las nuevas o las primeras inscripciones de la Ley Federal de Salud, que se aceptó por el Congreso. La reforma de salud. La reforma de salud, sí, llamado como Obamacare por algunos sí, pero esta es la Ley Federal de la Salud, que fue aprobada por la Corte Suprema en 2010. Entonces, esto estaba... Bueno, claro, los republicanos exigían que se cambiara esa ley, se modificara, se redujera, se eliminara, se recortara. Sí, definitivamente. La ley se aprueba... Como condición para aprobarlo. El día después que la ley aprobó, en el año 2010, 26 estados de los 50 estados de Estados Unidos demandaron al gobierno federal. Es por eso que esa ley llegó a la Corte Suprema. De acuerdo. Entonces, pero finalmente la solución que se ha acordado temporal no exige nada respecto de la ley. No, por lo salvo algo en el sentido de que los gastos tienen que estar fundamentados, los que se incorporan. Por lo pronto no, exactamente, por lo pronto no, o sea, eso fue uno de los temas que se había visto, pero por lo pronto el tema es cómo se va a gastar. Y obviamente el tema de salud es un tema grande, o sea, parte de la ley federal contempla en contribuir dinero federal a estos esfuerzos. Ahora, ¿por qué esta ley de salud, esta reforma de la salud, que básicamente es una forma de aseguramiento, ¿no es cierto?, para un número importante de norteamericanos que no tenían seguro social, una cosa de ese tipo, ¿no? 50 millones. 50 millones o 40 millones. 50 millones, sí. Ya. ¿Por qué esta reforma es
tan conflictiva? ¿Por qué hay tanta oposición y tanta defensa por otro lado? Regresamos al tema del Tea Party, ¿no? ¿En qué consiste, para comenzar, esta ley, esta reforma? Stan Greenberg, un gran conocedor del tema del Partido Demócrata, él estima que un 25% de la población norteamericana más o menos simpatiza de alguna manera con el Tea Party. Dentro del Tea Party, el Tea Party no es un partido con ideas políticas monolíticas, ¿no? Es un conglomerado de grupos, distintos grupos de interés, y tienes microempresarios entre los del Tea Party, no solo libertarios y conservadores, y la derecha religiosa, ¿no? De Jerry Falwell en los 80. Tienes un buen número de microempresarios. Entonces, ellos lo que ven es que Obamacare, ¿no? En esencia lo que va a hacer es aumentar los costos de contratar personas y probablemente no tengan que hacerlo. Entonces, ese es el temor. Uno de los grupos que pesa en este Tea Party son microempresarios, no la gran empresa. ¿No? Exactamente qué consiste este programa del Obamacare, es decir, seguros de salud. Claro, privados. Quien no tenga tiene que comprarlo. Y la empresa quien no tenga tiene que comprarlo. ¿Quién no compra? ¿La empresa o...? Bueno, si la empresa contrata al empleado, la empresa. Y si el empleado, por ejemplo, es self-employed, trabaja por su cuenta, tiene que comprarlo él. Tiene que comprarlo él, es obligatorio. Y hay penalidad. La Corte Suprema dijo que era un impuesto. Es una penalidad, pero dice que es un impuesto. Quisiera comentar sobre la decisión de la Corte Suprema, porque creo que es importante, una de las cosas que se ha debatido... ¿Cuál decisión de la Corte Suprema? De la Corte Suprema de aprobar la reforma de salud. Habían dos temas. La reforma de salud, cuando fue a la Corte Suprema, tenía dos partes. Una parte era la expansión del sistema de safety net, ¿cómo se diría safety net? La red de seguridad, la red de seguridad de servicios de salud. Una de las ideas era que esto se iba a expandir. Como esto es un programa federal-estado, lo que la Corte Suprema decidió es que el Estado federal no puede obligar a los estados a expandir ese programa. ¿Okay? Eso es una parte. Entonces dijo, eso no va. La otra parte que sí aprobó la Corte Suprema es la idea de que cada ciudadano sí tiene que portar algún tipo de seguro médico, ¿okay? Bien sea provisto por su empleador o porque califica para Medicaid o porque se lo compra a sí mismo. La manera que el gobierno federal ha visto de ayudar al ciudadano en esto es estableciendo lo que llaman Health Insurance Exchanges, ¿no? Es como un mercado de seguro médico que el gobierno federal está subsidiando en parte, que se supone que reduzca los precios. El problema y el problema grueso que yo veo en cuanto al desarrollo de este programa es que la parte esencial que se contempló desde un inicio, que era que Medicaid debería expandir sus servicios, no va a pasar. Es más, los 26 estados que llevaron la demanda a la Corte Suprema son los mismos estados que se niegan a expandir Medicaid. Por tanto, millones de personas van a quedar fuera y ni van a calificar para Medicaid porque ganan demasiado para ser considerados por debajo del umbral de la pobreza y ganan demasiado poco para comprar los seguros subsidiados. Claro, porque los que tienen subsidio en este momento, el Medicare creo que se llama, ¿no? Medicare es para las personas mayores de 65 años. No, mayores de 65 años. Medicare es Medicaid es para las poblaciones más pobres, que ha sido los pobres tienen seguro. Los ricos tienen seguro. No necesariamente. O sea, Medicaid, las restricciones de Medicaid históricamente han sido bastante estrictas. O sea, se ha limitado principalmente a mujeres con niños y personas con alguna discapacidad. Lo que ha excluido históricamente son personas adultas, solteras y hombres. Excluidos. Entonces, la expansión de Medicaid en realidad ofrecía una oportunidad para abarcar a muchas más personas dentro de estos 47 millones. O sea, en un momento fueron 50 millones, más o menos, ha bajado un poco. Pero esto había una oportunidad. Entonces, en realidad creo que sin esa parte ¿por qué tanta resistencia de los republicanos y de todos modos no iba a tener ese impacto? Esa es la gran pregunta, porque a diferencia de otros, bueno, yo te puedo decir lo que mi idea es, o sea, analizando esto, siendo norteamericana, además analizando estos temas, creo que en Estados Unidos históricamente, a diferencia de otros países, la idea de salud o el ofrecimiento de salud como algo que da el Estado no está dentro de su filosofía. Claro. O sea, lo más cercano que llegamos a eso es en la Declaración de Independencia, en la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.
pero no se habla de salud como un derecho humano. Entonces, históricamente la manera en la cual la salud y el ofrecimiento de servicios de salud se desarrolló en Estados Unidos ha sido a través del empleo, ¿ok? Lo que ha pasado durante esos últimos 20 años es que esa empresa grande que conocíamos, la factoría, las grandes empresas, los grandes productores, no existen de la misma manera en la misma escala. Y hablando de los microempresarios y los pequeños empresarios de la cual tú hablabas, es cierto, hay mucho más empresarios pequeños en Estados Unidos que no pueden abarcar esos costos. Entonces hemos visto paulatinamente esta subida en la número de no asegurados, que en un momento ha llegado a ser casi el 20% de la población. Y además, claro, históricamente en Estados Unidos, porque hay otro tema, ¿no? Y es que eso lo desarrolla muy bien Huntington. Estados Unidos tiene un sistema político diseñado para no tomar decisiones, es decir, para impedir que el gobierno federal acumule poder. Digamos, Estados Unidos históricamente son los poderes locales, los gobiernos locales los que formaron para comenzar el gobierno federal, y son ellos los que tienen el poder y no quieren que el gobierno federal les imponga gastos que ellos no quieren hacer. O sea que eso juega también con la mainstream de alguna manera de la cultura política norteamericana. Bueno, ¿no? O sea particularmente cuando ves dos partidos grandes históricos tan divididos, o sea, realmente está dividido por la mitad, o sea, 47, 50, o sea, es realmente polarizante, ¿no? Y lo que ha pasado es más interesante porque el Partido Republicano mismo está dividido. Es los que han votado en contra de la extensión del techo a la deuda es 144, 232 congresistas, más del 60% del Partido Republicano vota en contra. El Partido Republicano está dividido en este momento. Así mismo. Bueno, pero entonces vamos a llegar al 15 de enero y luego al 7 de febrero sin una solución, ¿crees tú? De hecho, además, hay un problema con el déficit fiscal, ¿no es cierto?, con el tamaño de la deuda, es decir, hay que irlo resolviendo, hay que irlo reduciendo. Tampoco puede Estados Unidos, no sé cuánto, creo que es el 100% del PBI, el tamaño de la deuda. Sí, pero la deuda acredita, el crédito total del sector privado y el sector público en los Estados Unidos representa 350% del PBI, y es cuando Leda hablaba del nivel de desigualdad en los Estados Unidos similar a la Gran Depresión. No solo es el problema del déficit, ¿no?, público y privado, similar al de 1929, sino la desigualdad también. ¿No? Tienes este problema en los Estados Unidos. De 1995 al presente, el PBI ha aumentado más o menos en 8 millones de dólares, lo que los americanos llaman trillones y nosotros billones. Pero entonces tienes que reducir en la deuda. ese lapso de tiempo, Jaime, la deuda total, pública y privada, ha aumentado 5 veces más, en 40 millones de dólares. Eso no es sostenible. Y este es un contexto en el cual las tasas de interés están inusualmente bajas. Eventualmente van a tener que subir, ¿no? Y entonces, bueno, entonces el problema es real. Tampoco es que se trate de un capricho de republicanos, digamos, hay un problema real. Bueno, no, y no, o sea, no creo que estamos hablando de capricho de ningún lado, ni de los republicanos ni de los demócratas. Creo que lo que estamos viendo es una real división de ideas del país y qué es lo que se financia en el país, porque igual hay cosas que tenemos que financiar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Quién está incluido, quién no está incluido. Si tú ves el tema de esta desigualdad está afectando cada vez más a la clase media, o sea, lo que existe como poder adquisitivo y lo que existe como los sueldos de la clase media están creciendo, o sea, no han crecido mucho, ¿no? Entonces hay un tema, hay una frustración además enorme dentro del país en términos de qué estoy recibiendo por los impuestos que estoy pagando y qué rol debería jugar el gobierno para conmigo. Entonces, hay ese tema, hay una tensión real donde hay que definitivamente balancear el presupuesto, pero por el otro lado también hay que saber que hay cosas que socialmente si no se pagan de frente también se pagan después. O sea, hay estudios tras estudios de cómo nos está afectando los costos de cuidados médicos para personas que están entrando después de largas enfermedades con condiciones crónicas que pudieran haber sido evitadas si hubieran tenido la entrada del acceso. Entonces hay argumentos que se pueden hacer de ambos lados, ¿no? Y ahora el gasto militar en Estados Unidos es muy alto, ¿no? Porque eso es un tema en que se podría recortar, pero eso supone pues un cambio quizás en la definición misma del papel de Estados Unidos en el mundo. Hay un grupo del Tea Party que se opone a eso, por ejemplo. ¿Por qué el presidente Obama quiso atacar Siria, por ejemplo? Es decir, siempre hay una compulsión a la utilización a los ataques. Es una cosa
Bueno, no sé si es una compulsión a los ataques, pero sí hay un cierto rol en el mundo. Yo creo que una de las cosas, ahora que señalas eso, una de las cosas que trae este tema, no solo mirando desde adentro, o sea, yo creo que la raíz del problema es una división profunda doméstica, pero ¿qué implicancias tiene eso en cuanto a la manera que el resto del mundo mira a Estados Unidos? Ciertamente hemos llegado hasta el día antes de que cambiaba el estatus de crédito de Estados Unidos, y los creditores, y no solo los creditores principales de China y Japón, pero otros países del mundo estaban muy nerviosos, sí, pues, porque esta moneda está atada a la mayoría de las monedas del mundo, y es el rol que ha jugado Estados Unidos hasta ahora. Entonces, ¿qué implicancias tiene esto para el rol de Estados Unidos, para el rol de la democracia dentro de Estados Unidos? Y realmente a mí no me da mucha confianza la manera en que se ha establecido algunas pautas hasta ahora, hasta enero, pero no es mucho tiempo. O sea, simplemente reabrir la conversación. O sea, no está inspirando mucha confianza en la comunidad doméstica ni internacional en cuanto... ¿Se necesita algún genio que pueda facilitar un acuerdo, una solución que resuelve el tema? Pero la agencia de noticias china Xinhua ha pedido que el dólar deje de ser la moneda reserva del mundo ayer. Por la inestabilidad de esa democracia atribulada, claro, que no funciona. Continuos déficits se traducen en el hecho que el dólar... Los chinos, sí. Presidente Xi Jinping, creo que se llama el presidente chino, tiene 10 años por delante, ¿no? Estabilidad absoluta. Él puede ir a la reunión de Bali. Obama, como un presidente tercermundista cualquiera, no pudo ir porque tenía que quedarse para atender el conflicto, la convulsión interna. ¿Qué está pasando? Es una cosa ya... Ha mencionado a China. Yo no creo que China sea un ejemplo de estabilidad. Mira, están por favor, esos tienen la estabilidad asegurada. Jaime, hasta que no se... No hace mucho la cadena de noticias CBS, 60 Minutes, el programa, sacó un documental precisamente sobre las ciudades fantasma que se están construyendo en China. Es la sobreinversión. Literalmente hay 60 millones de departamentos vacíos en China. Dicen que hay una burbuja inmobiliaria que se estaría... Rompe todos los esquemas. Entonces... Sí, pues. Este es un tema pero en fin, ellos manejan sus cosas. Ya no tenemos más tiempo, y les agradezco esta discusión, que es interesante porque nos permite entender un poco mejor lo que está pasando y salir de nuestro propio ambiente cerrado y a veces ya enrarecido. Muchas gracias a Charles Philbrook y a Andrea Pérez por su participación. Vamos a una pausa, regresamos ahora con un caso muy interesante. Abraham Cardoso, que es gerente de Cumarú SAC, que es un maderero formal y certificado en Madre de Dios, la otra cara de la minería ilegal. Es un ejemplo, una cosa interesantísima en términos incluso de bonos de carbono, de un manejo forestal sostenible. Vamos a conversar con él.